7:16 de la mañana. Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el PSV y el Gran Polo Patriótico en el Distrito Capital. Diputado, el presidente Nicolás Maduro ha dicho en varias oportunidades que si pierde o si gana la oposición el próximo 6 de diciembre, él sería el primero en lanzarse a la calle. Más recientemente dijo que hace un llamado a cívico-militar para irse a la calle en caso de que pierda la revolución la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. ¿Esto no se puede interpretar como un desconocimiento del resultado electoral? No, nosotros hemos sido siempre, y no dejen estas elecciones, muy claros en ese asunto. Respetamos todos los resultados. Los que no han respetado los resultados son los de la oposición. Han hecho guarimba, han ido al exterior, han amenazado con pruebas, jamás han podido presentar nada, pero sí han generado mucha violencia y muchas muertes. Es decir, de lo que nos acusan a nosotros es precisamente lo que ellos han hecho y con toda seguridad lo que ellos van a hacer cuando pierdan las elecciones. Ya lo hicieron en el pasado y nuevamente vamos a estar nosotros en la calle defendiendo a la revolución. Ahora, el sentido de esa expresión es la siguiente. Una fuerza política que ha generado un caos casi en el país, lo hemos detenido, pero en materia de colas, sumamente difícil. La especulación galopante. ¿Tú te imaginas esa fuerza que está impulsando la guerra económica con todos los trastornos sociales en un espacio de poder como la Asamblea Nacional? ¿Qué estaría en capacidad de hacer? Bueno, podría incluso tratar de paralizar el país. Ellos lo han dicho de una u otra manera. Los más agresivos y los más aventureros, voceros de la oposición lo han dicho. Una vez capturada la mayoría de la oposición en su ilusión, ellos van al desplazamiento del gobierno. ¿Qué significa eso? Eso significa utilizar las instituciones públicas para impedir que el Estado siga desarrollándose. El pueblo tendrá que reaccionar ante esa hipótesis para nosotros absolutamente negada. Pero lo fundamental es lo siguiente. Una fuerza política que ya está negociando con el Fondo Monetario Internacional, que ya tiene planes para que el Fondo Monetario Internacional venga para acá, para que entregue la soberanía en el manejo de la política social y la política económica a un ente que tiene como recetas, te lo repito, la privatización, la eliminación de las inversiones sociales, la liberación de los precios, es decir, entregarle nuestra economía a las grandes corporaciones transnacionales y generar una situación de empobrecimiento galopante como el que había aquí en los años 90. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo ante una situación de esa naturaleza? Indudablemente que sería la protesta. Es decir, que nosotros estamos diciendo que la única fuerza social y política que garantiza la paz en este país es el chavismo. Primero, porque reconocemos siempre la voluntad popular. Segundo, porque reconocemos a las instituciones y a su actuación. Y en tercer lugar, porque tenemos una política económica y social que incluye y que le da bienestar a la sociedad, que no empobrece al pueblo, que no genera estallidos sociales, todo lo contrario, impedimos estallidos sociales de la guerra económica y en cuarto lugar, porque no permitimos que ninguna potencia imperial venga acá con su arrogancia a determinar lo que estamos haciendo nosotros. Para finalizar la idea, es la única forma de determinar la paz y de defenderla. Y ese es el chavismo, incluso para los opositores. Es de gran ventaja tener al chavismo gobernando porque la oposición sería un verdadero caos. Ni siquiera ellos mismos se pueden gobernar. Tienen una visión interna. Bueno, pero eso al final lo va a decidir es el pueblo venezolano en la elección. Lo va a decidir y lo va a decidir a favor de nosotros. ¿Tú sabes por qué? Permítame este comentario. Porque este pueblo no va a cambiar 15, 16 años de grandes conquistas sociales por un año de grandes dificultades económicas en un lugar. No lo va a cambiar. En segundo lugar, porque cuando sopesa lo que tenemos nosotros, lo que hemos alcanzado y las dificultades de la guerra económica, para terminar la idea, ese pueblo hace un balance y es una gigantesca, un tremendo patrimonio que hemos alcanzado y lo va a defender con los votos. Fíjese, diputado, y tenemos muchos comentarios en Twitter, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido, pero por ejemplo, entrando desde ya en el tema económico, ¿cree usted que todo sea causa de la llamada guerra económica? Es decir, ¿no habría algo que revisar en cuanto a la gestión económica del Estado venezolano? Por ejemplo, un control cambiario de más de 12 años ya aplicados en Venezuela, todo lo que tiene que ver con denuncias de exceso de importación y de merma al aparato productivo nacional, entre otras decisiones que desde el sector privado o político de oposición aseguran que no ha tomado correctamente las decisiones el Ejecutivo Nacional. Tú sabes que en las políticas del gobierno siempre se tiene que revisar algunos elementos y nosotros tendremos que revisar, lo hemos hecho en el pasado, lo vamos a hacer ahora y lo haremos en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los males fundamentales de esta economía?
una cosa tan perversa que se llama Dollar Today, que es una especie de caballito de batalla de la oposición, que distorsiona todos los precios de la economía. ¿Quién está promoviendo eso? Factores económicos que apoyan a la oposición. ¿Quién está financiándose con ese tipo de negocio? La misma oposición, el contrabando de extracción. ¿Quién se opuso al cierre de la frontera para cerrar el contrabando de extracción? La oposición, porque de ahí se financian ellos. La especulación galopante grotesca. ¿Cómo se justifica que haya empresarios acá que tengan ganancias de 300, de 1000, de 3000%? Los únicos que justifican eso son los opositores en este país. Pero, que por siempre ejemplo, que hay con el cierre de la sanciones, frontera, diputado, ya lleva más de un mes cerrada la frontera. Se dijo que en gran parte la escasez y el desabastecimiento que se presentaba en todo el país era porque los alimentos se iban a Colombia. Con más de un mes cerrada la frontera, uno sigue viendo colas, desabastecimiento y escasez en el país. ¿Qué ha pasado entonces con esta medida? nosotros jamás dijimos que el único problema era el contrabando de extracción. Y te estoy dando 3 y puedo seguir mencionando. Pero por supuesto, ese es un elemento. Y lo que nosotros hemos podido observar es que sin superar y solucionar todos los problemas, nosotros hemos podido avanzar de una manera muy importante. Y todo este análisis nos permite a nosotros la siguiente conclusión, si me la permite. Mira, la mayoría de este pueblo es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, es un pueblo abnegado. Y es imposible que ese pueblo que tenga estas características se vuelque a apoyar a los especuladores y a los que apoyan a los especuladores, a los contrabandistas y a los que apoyan a los contrabandistas. Es imposible. Y por eso nosotros estamos seguros de que vamos a ganar las elecciones. Que ese pueblo trabajador rompa con el legado del comandante Chávez, porque solo el legado del comandante Chávez, para finalizar la idea, se corresponde con sus intereses. Y eso es lo que hemos estado viendo. A pesar de la durísima situación económica, se mantiene la enorme sintonía de ese pueblo trabajador con el legado de Chávez. Cuando la gente vaya a votar, no va a votar por un candidato en particular, Jesús Faría o cualquier otro, va a votar por el comandante Chávez y la posibilidad cierta de que continúen estas políticas revolucionarias. ¿Qué le parece si vamos a revisar rápidamente y le voy a pedir, por favor, diputado, respuestas precisas para darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia? Muchas gracias. Benjamín Armas dice, diputado, no pudieron torcerle el brazo a Dollar Today en su lugar, lo están torciendo es al pequeño comerciante que nunca tuvo CIMADI. Hay muchos tweets que mencionan el tema de la poca liquidación de divisas a través del CIMADI. Bueno, el precio del petróleo está en $40. Es una economía petrolera de los años 50 del siglo pasado. No se puede hacer mucho con ese precio del petróleo a ese nivel, pero lo que nosotros estamos denunciando es que la política cambiaria, cualquier cambio tiene que sepultar a Dollar Today. Y lo que estamos denunciando es que hay opositores en este país que no solamente cabalgan sobre Dollar Today, sino que lo promueven y lo han constituido en la punta de lanza de lo que nosotros hemos definido la guerra económica. Y eso es un nuevo testimonio, atenta incluso contra los pequeños comerciantes. Maritza Castellano dice, UNASUR no puede pedir a la Mesa de la Unidad Democrática que firme un pacto de respeto a resultados, pues estaría conculcando el derecho a una futura impugnación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Lo que está conculcando es el derecho a conspirar, porque aquí hasta los conspiradores asumen sus actuaciones al margen de la ley como un derecho. No, tú puedes impugnar, por supuesto que puedes impugnar. Lo que se está exigiendo es que se respeten los resultados electorales. Y la oposición nunca lo hará porque jamás ha tenido esa conducta democrática. Esta no es una posición democrática. Esta es una posición golpista que está subordinado a intereses extranjeros y que hará todo lo posible por derrocar a este gobierno. Como nunca lo ha podido hacer por la vía democrática, apelan a la vía violenta. Por eso es que no firman ese acuerdo. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que una fuerza política que ya ganó, como ellos dicen, no va a aceptar un resultado y no se va a sentar a firmar? Incluso nos obligaría a nosotros a hacer lo que ellos no están haciendo. Eso es algo absolutamente ilógico. Por razones de tiempo, vamos con dos tweets más. Uno de ellos lo escribe el señor Marco Sánchez y dice, o le pregunta a usted, diputado, haber dicho colas sabrosas, la señora Jacqueline Farías, ¿no les hizo perder votos? Bueno, habrá que preguntarle a ella. En todo caso, las colas son algo realmente perverso. Son la expresión de una estrategia que hemos definido como la guerra económica y que apunta a desmoralizar al pueblo. Trata de desgastar el apoyo del pueblo. Y no ha sido acá en Venezuela solamente, en otros países. Y no ha sido en esta época en Venezuela, sino en otras épocas en Venezuela. ¿Y cuál es la respuesta que hemos tenido nosotros del pueblo? Que ese pueblo hace colas, pero ese pueblo no rompe con el proyecto revolucionario de Chávez. Sigue ahí apegado, sabe las causas de las colas,
sabe que son los especuladores, sabe quiénes son los que importan, saben quiénes son los que distribuyen los alimentos, saben quiénes son los poderosos que utilizan su poder económico para someter al pueblo a esas vicisitudes. Una viejita dentro de esta campaña me gritó dentro de su pobreza, allá arriba, mira, Faría, aquí nosotros estamos pasando cola y los especuladores casi están acabando con nosotros, pero nosotros no vamos a abandonar al comandante Chávez. Ese es el mensaje que da ¿Usted el cree que pueblo ese venezolano descontento y no se traducirá. traduzca en voto castigo al PSV? El voto castigo va a ser para los que han hecho la guerra económica. El voto castigo va a ser para los que desprecian al pueblo venezolano, a la oposición. El voto castigo va a ser para los que desde la oposición, y esta es una alerta a todos los venezolanos, desde la oposición jamás han acompañado en la Asamblea Nacional una sola propuesta para beneficiar al pueblo, ni una sola, te lo digo yo que soy diputado, nunca han levantado la mano para aprobar un solo recurso. Tiene una visión distinta, van a utilizar el poder, si es que alguna vez lo logran recuperar, van a utilizar el poder diputado, para enriquecer a los grandes cacao, diputado, a las grandes corporaciones. una de este precisión país. en aras de lo que es la transparencia de la información. Usted está diciendo que la oposición nunca ha aprobado Nunca, un crédito adicional en la Asamblea en favor Nacional. del pueblo jamás. Los créditos de las pensiones jamás lo han aprobado. Los acuerdos para favorecer los incrementos salariales jamás lo han aprobado. Los presupuestos que tienen 40 o más por ciento para el pueblo jamás lo han aprobado. Ni en la Comisión de Finanzas, en la cual yo soy parte, y Desarrollo Económico, Bien. y tampoco en la Asamblea Nacional. Es una denuncia que hacemos y el pueblo lo sabe. Y porque sabe cuáles son las causas de esa situación y cuáles son los propósitos de la oposición, porque sabe eso, es que los van a castigar Se nos agotó el el tiempo, 6 de diciembre y van a diputado. votar por Chávez. Gracias, diputado Gracias Faría, a ti, Gabriel. por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Diputado Jesús Faría, actualmente diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el PSV, Gran Polo Patriótico, en el Distrito Capitalón.